Bueno, antes de proseguir, aquí hay unas ilustraciones de los aztecas yendo a la batalla final. Así se vestían, sus escuditos hechos de madera y pieles con sus lanzas. Y una vez que fueron derrotados, aquí está Cortés quemándole los pies a Cuauhtémoc y a un amigo suyo para preguntarle dónde estaba el oro de Moctezuma. Ahora, fue una introducción larga, pero espero que si llegan a preguntarte algo de ya sea conquista, ya sea culturas precolombinas, ya sea descubrimiento de América, son datos importantes. Y ahora pido suma paciencia, porque esto seguramente sí te lo van a preguntar en el examen, porque está en el examen de prueba y estaba en el examen que me diste. La colonia. ¿La colonia cuánto duró? Duró 300 largos años. Desde los 1500 hasta los 1800. Desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Que inició la colonia, la conquista de México. ¿Qué terminó con la colonia? La independencia de México. Pero mientras estaba conquistada por los españoles, México no se llamaba México, se llamaba la Nueva España. Y la Nueva España era mucho más grande de lo que es México actualmente. Era toda la mitad de los Estados Unidos, todo México y todo Centroamérica hasta Panamá. Todo eso era la colonia. Ahora, voy a ver la guía y mucha atención. ¿En qué consistió primero la colonia? Hay un aspecto muy importante. Los indígenas adoraban a muchos dioses. La propuesta de España fue convertirlos al catolicismo. Y lo hicieron tan bien que hasta el día de hoy el 80% de los mexicanos son católicos. Pero bueno, ¿qué dice? Conquista espiritual. La conquista vino a romper con un sistema de creencias y costumbres y actividades de los pueblos conquistados, con el fin de establecer un nuevo sistema sobre los mismos. Uno de los aspectos esenciales de la colonización fue lo que algunos historiadores han denominado la conquista espiritual. Los misioneros católicos son la punta de lanza indiscutible en la conquista ideológica. Se encargaron de evangelizar aprendiendo primero los lenguajes nativos, o sea, los españoles, primero llegaron los militares. Una vez que los militares acabaron su trabajo, mandaron a los frailes. Los frailes escribieron crónicas sobre lo que vieron, aprendieron a hablar los idiomas náhuatl y los demás indígenas para poder esparcir el cristianismo, pero el cristianismo católico. Aprendieron primero las lenguas nativas, utilizaron la expresión ideográfica, o sea, por medio de dibujitos les explicaban las cosas, así como el teatro. Así nacieron las pastorelas. No sé si en algún momento hayas visto una pastorela en tu vida. Es una representación teatral de la Navidad. Por medio de ese tipo de obras de teatro se les predicaban la religión católica a los indígenas conquistados. Pero los misioneros también destruyeron dioses, ídolos y códices. Todas las estatuas de los dioses paganos que tenían los aztecas y todos los pueblos, la gran mayoría pues los acabaron ellos. Llegaron a torturar y matar en nombre de la religión, además de predicar la humildad y la resignación a los indios, para que así se sometieran a la explotación de los españoles. Ahora, las principales órdenes religiosas fueron los
franciscanos que llegaron en 1523. A lo mejor no te preguntan el año, a lo mejor no te preguntan las órdenes religiosas, pero nomás acuérdate, franciscanos. ¿Tienes algún amigo llamado Francisco por ahí en el trabajo? Bueno, los franciscanos también son una orden religiosa que vino aquí a evangelizar a los indígenas. Los dominicos en 1528, los agustinos en 1533 y por último los jesuitas en 1572. Ahora, estos franciscanos evangelizaron por distintos lugares del centro, norte, occidente y noroeste del territorio. O sea, Distrito Federal, Puebla, Hidalgo, noreste, por allá de Durango, Sinaloa, Nayarit, Aguascalientes, etcétera. Y occidente. O sea, también por ahí de Veracruz. Los frailes más destacados fueron Fray Juan de Zumárraga. Fray Juan de Zumárraga. Juan de Zumárraga. Fray Pedro de Gante y Fray Bernardino de Sahagún. Estos se aplicaron a escribir libros, a estudiar idiomas indígenas y a redactar textos en lenguas nativas. Su trabajo educativo fue de gran importancia. Ahora, es muy importante. En Europa, a los indígenas se les veía como esclavos. Estos frailes, con ayuda en parte de Cortés, pero sobre todo los frailes y los misioneros católicos que vinieron, intercedieron ante el Papa Alejandro VI para decirles: oye, estos indios no son animales, son personas. Véanlos como si fueran niños a los que se les tiene que enseñar. De esa manera le salvaron la vida a los indígenas. Se decretó que los indígenas mexicanos tenían alma y por tanto debían ser evangelizados. Por eso es importante estos nombres: Fray Juan de Zumárraga, Fray Pedro de Gante, y Fray Bernardino de Sahagún, porque además promovieron la educación a los indígenas, pero también rescataron códices y textos de antes de la conquista que tenemos a nuestros días. Ahora, los dominicos evangelizaron el centro y el sur del territorio hasta Guatemala. Acuérdate que Guatemala todavía era parte de la Nueva España. Los agustinos evangelizaron centro, sur y occidente del territorio. O sea, sería Chiapas, sería Oaxaca, sería Veracruz, Tabasco, sería Yucatán, sería Quintana Roo, etc. Ahora, a finales del siglo XVI, ya por 1600, ya había pasado 40, 50 años de la conquista, llegaron los jesuitas que atendieron obras de enseñanza, sobre todo de educación media y superior. O sea que los jesuitas enseñaban a la gente de aquí la secundaria y la preparatoria, y además de misiones en la Sierra Tarahumara y Baja California. La Sierra Tarahumara, eso ya está al norte del país. Baja California ya está al punta norte del país, ya casi con Estados Unidos. Sin embargo, los jesuitas fueron desterrados en 1767, o sea, 200 años después, por el rey Carlos III, seguramente el nieto de Carlos I.
Bajo la supervisión de los frailes, los indios construyeron iglesias y monasterios sobre los antiguos templos destruidos. Seguramente debajo de todas las iglesias que se construyeron durante la colonia, en los principios, abajo hay ruinas de templos. Vas a la Catedral Metropolitana y antes de entrar a la iglesia hay un vitral con construcciones antiguas. Y lo que hicieron fue construir todos estos templos y construcciones con los pedazos de los templos de los indígenas que habían destruido. Y de hecho partes de la columna de la Catedral del Zócalo fueron construidos con piedras que le quitaron al templo mayor. Bueno, organización política. ¿Cómo vamos a gobernar los españoles este nuevo territorio tan grande sin que nada se nos salga de control? ¿Qué dijeron los españoles? Hernán Cortés fue el primer gobernante de la tierra conquistada. Su primer compromiso fue pagar a los capitanes y soldados que lo habían acompañado a la conquista. La estructura política de la Nueva España se basó en principios muy similares a los de España, pero con sus variantes. O sea, querían hacer una España aquí en México, pero más grandota. Pero no se podía, por lo mismo. Es un territorio más grande y además las dificultades logísticas lo impedían. Entonces, los españoles, para poder gobernar tanto territorio, establecieron algo que se llamó ayuntamientos. Ayuntamientos. ¿Qué es un ayuntamiento en ese tiempo? Tenían a su cargo la administración local referente a los servicios de la comunidad, tales como conservación de las calles, distribución del agua potable, inspección de comercios y mercados para que no haya tranza. También estaban a su cargo los pósitos o alhóndigas, que son los graneros o los depósitos donde se guardaban el maíz, todo lo que se cosechaba de la tierra, lo administraban también los ayuntamientos. Cortés centralizó todo el poder de las tierras conquistadas. Los primeros ayuntamientos fueron su obra y obedecían su voluntad. O sea, Hernán Cortés gobernaba en ese entonces todo lo que había conquistado. Aunque más tarde la ley los colocó bajo la jurisdicción de los gobernadores, de los virreyes y de las audiencias debido a los excesos de autoridad de Cortés. O sea, Cortés gobernó mal. Y por consiguiente el rey Carlos I dijo: te vamos a sacar, mano, no sirve lo que estás haciendo. Quitaron a Cortés. Ahora, ¿cómo gobernamos pues aquí la tierra? Se creó algo muy importante. No debes olvidar, porque puede que sea una pregunta de examen. Después que quitaron a Cortés, pusieron el Consejo de las Indias. Ajá, Consejo de las Indias. Que no se olvide esto. Consejo de las Indias. Fue lo que hubo después del gobierno de Cortés. Y fue antes de que empezaran los virreyes. Pero bueno, ¿qué es el Consejo de las Indias? El Consejo de las Indias es el órgano más alto de autoridad después del rey, el cual no estaba presente en México, sino en España, reinando España. Mientras tanto, el Consejo de las Indias reinaba aquí en nombre del rey para las cuestiones de gobierno en los nuevos territorios de ultramar, o sea, pues aquí en México. Fue creado para resolver y atender los problemas de América, porque en ese entonces
Nadie se había lanzado de los europeos, además de los españoles, a conquistar. Luego se les prendió el foco a los portugueses y conquistaron Brasil. Y muchos siglos después vinieron los franceses a conquistar partes de Canadá y de Estados Unidos. Pero prácticamente la conquista de América fue casi exclusivamente de los españoles. Tenían atribuciones administrativas, o sea, para repartir el dinero y ver que las obras se estuviesen dando bien. Tenían judiciales, o sea, podían impartir justicia, castigar, sentenciar, multar, encarcelar o absolver. Eran jueces también. Y legislativas, podían implementar leyes nuevas, quitar anteriores, reformar. El Consejo de las Indias fue el órgano que permitió que la Nueva España fuese gobernable después de que quitaron a Cortés. También el Consejo de Indias impulsó los descubrimientos, o sea, todavía siguieron conquistando más para arriba y más para abajo, porque los españoles también conquistaron a Argentina, Chile, etcétera, etcétera, y la Florida, hasta arriba en Estados Unidos. También fomentó las misiones para que los frailes siguieran propagando la religión católica y acabando con los dioses paganos de los indígenas. Y también se preocupó por el trato a los indios. Ahora, hay una cosa muy importante. Durante estos 300 años que hubo de colonia después de la conquista, los indígenas empezaron a morir, de tal manera que hasta el día de hoy solo 10% de los mexicanos son realmente indígenas. Nosotros no somos indígenas, nosotros somos productos de las castas. Eso viene después. Una vez que el Consejo de las Indias dio resultado, vinieron dos nuevas formas de gobierno a la Nueva España, llamadas las audiencias. Nada más hubo dos audiencias. Audiencia. Después de Cortés fue el Consejo de las Indias, y después del Consejo de las Indias fueron las audiencias. Las audiencias gobernaron a México. La primera audiencia, el emperador Carlos I, el rey de España, pensó conveniente nombrar una primera audiencia para que gobernara la colonia y restar la autoridad a Cortés para sacarlo de la jugada. Este organismo judicial, o sea, impartía justicia, y administrativo, o sea, se hacía cargo del dinero y de la provisión a todo el territorio, estuvo en funciones de 1528 a 1530. Duró 2 años, fue una cosa fallida. ¿Por qué? Porque en la primera audiencia había corrupción y las corruptelas no los dejaron en paz. Fue presidida por un señor llamado Nuño Guzmán. Nuño Guzmán. Dudo que sea una pregunta de examen, pero Nuño Guzmán fue el dirigente de la primera audiencia. Y por los oidores. ¿Qué es un oidor? Un colaborador. Oidores, quienes a su vez se aprovecharon de sus amplios poderes para cometer numerosos y graves atropellos para enriquecerse. Esto originó que fuera sustituida por una audiencia, la cual conservó su carácter judicial. Como la gente en la primera audiencia se hacía rica con la función administrativa, hicieron una segunda audiencia, más honesta, que conservó principalmente la autoridad para juzgar, para determinar quién se va a la cárcel, quién se queda libre, quién tiene la razón, quién no, cómo castigamos, etc. Segunda audiencia. Gobernó de 1530 a 1534. 4 años. Estuvo formada por hombres probos, o sea, buenos hombres y honestos y rectos.
bajo la presidencia de un obispo, el obispo Don Sebastián Ramírez de Fuenleal. Es un nombre extremadamente complicado de aprender. Dudo que sea una pregunta de examen, pero si te preguntan ¿quién fue el que gobernó en la segunda audiencia? Fue un hombre religioso, un obispo llamado Sebastián Ramírez de Fuenleal. Esta nueva audiencia desarrolló una obra laboriosa y de gran honradez. Su objetivo principal fue sustituir el sistema establecido por Hernán Cortés. Los españoles habían sido despojados de las encomiendas. Fueron compensados con el nombramiento de corregidores. Un gobernador en chiquito es un corregidor. Este sistema permitía administrar y cobrar tributos, o sea, cobrarles el impuesto para fortalecer el poder de la corona. ¿Cuál corona? Pues España, para enriquecer a España. Al tiempo que se construían las bases del aparato gubernativo virreinal que el rey planeaba instaurar. Sin embargo, en este periodo, la situación de los indígenas fue verdaderamente dramática, puesto que no hubo mejora con las nuevas disposiciones gubernamentales. Ahora, en lo que se hacía este relajo de quitarle el poder al Cortés y en lo que hacían el Consejo de las Indias, la primera y la segunda audiencias, el rey Carlos I estaba ideando cómo iba a funcionar la maquinaria del virreinato. ¿Qué es un virrey? Un virreinato es un gobierno formado por un virrey. ¿Qué es un virrey? Un virrey es el representante del rey en los nuevos territorios. Es Carlos I versión mexicana. Este virrey es la autoridad absoluta en todo lo que concierne a Nueva España, pero siempre bajo las órdenes del rey de España, que está del otro lado del mar. Ahora, es muy importante, el virreinato pudo lograr lo que no pudieron las maneras de gobierno anteriores. Por desgracia, para ese momento ya un montón de indígenas se habían muerto, ya sea por la viruela, por trabajos forzados o por cualquier abuso cometido por los españoles. Ahora, el virreinato, ¿cuándo empezó? 1535, ya habían pasado 13 años de que México había sido conquistado y Carlos I estableció en la Nueva España el virreinato. El virrey era representante del rey elegido por él mismo y su propósito fue poder unificar un gobierno con más autoridad. Entre sus funciones del virrey estuvieron a. Gobernar, vigilar que los indios no fueran maltratados. En cambio del Consejo de las Indias y las audiencias, el virreinato sí se preocupaba por los indígenas conquistados y atender los asuntos administrativos. El dinero, los impuestos, cómo nos gastamos el dinero, cómo le hacemos para construir la nueva iglesia acá, cómo le hacemos para hacer las calles, etcétera, etcétera. Era vicepatrono de la iglesia, o sea, intervenía en la vida de la iglesia católica, aprobando los nombramientos de sacerdotes propuestos por los obispos, entre otros. O sea, vigilaba que las cosas que estaba haciendo la Iglesia Católica se estuvieran haciendo bien y se estuvieran haciendo conforme a lo que quería el rey y el virrey. C. Era superintendente de la Real Hacienda. ¿Qué es la Hacienda? Y no, la Hacienda no se refiere necesariamente
a un lugar tipo feudal donde hay lugares para sembrar y donde crecen animalitos y donde viven peones para trabajar para un señor. Una hacienda, en términos fiscales, es el organismo que gobierna, que se encarga de cobrar impuestos, tributos, de cobrar la lana para que todo funcione, porque sin dinero un país no puede funcionar y los ciudadanos no van a regalarle su dinero al gobierno. Por tanto, viene el gobierno a cobrarles el dinero por medio de los impuestos. Hoy en día hay un secretario de Hacienda. En ese entonces estaba la Real Hacienda, que era bueno, además de cobrar impuestos, hacía la relación en cuanto a los bienes del gobierno, contribuciones y gastos. O sea, también llevaba la contabilidad de la Nueva España. ¿Qué más hacía el virreinato? ¿O qué más era el virrey? Era el capitán general. Al servicio del virrey estaba todo el ejército de España que estaba viviendo en la Nueva España. El virrey era la máxima autoridad del ejército y también el virrey era el presidente de la Real Audiencia de México. ¿Qué hacía esta cosa que se llama Real Audiencia de México? Era una organización del Reino de España que decidía qué eran asuntos que eran de competencia de gobierno y cuáles de la autoridad judicial. O sea, simplemente decir: oye, tienes un problema, amigo novohispano, ¿qué podemos hacer por ti? Te llevamos bueno, no hay como tal un equivalente a Secretaría de Gobernación, pero te llevamos a Hacienda o te llevamos a los juzgados. Eso hacía la Real Audiencia de México. La Real Audiencia de México era simplemente el tribunal o juzgado más grande de la Nueva España. Y el presidente de ese Real Juzgado era el virrey. Ahora, al terminar su periodo de gobierno, el virrey debía dejar una relación, o sea, un resumen escrito, en la que externara su punto de vista sobre los negocios públicos y la mejor manera de resolverlos. Un juicio de residencia, o sea, viviste aquí y reinaste como virrey tanto tiempo. ¿Qué hiciste? ¿Qué de bueno le aportaste al Reino de España en Europa? Para comprobar que había gobernado con honradez. Bueno, los virreyes no duraban toda la vida. Los ponía y los quitaba el rey de España. El rey de España obviamente sí duraba toda la vida y heredaba el trono a sus sucesores. Los virreyes eran simplemente representantes del rey que no duraban para siempre. En algún momento tenían que irse del gobierno y dar cuentas de lo que habían hecho mientras estaban aquí. Ahora, aguas. Esta sí puede llegar a ser pregunta de examen. ¿Quién fue el primer virrey de la Nueva España? Primer virrey fue Antonio de Mendoza. Antonio de Mendoza. Puede ser pregunta de examen. ¿Quién fue el primer virrey de la Nueva España? Antonio de Mendoza. Eventualmente le siguieron un montón de virreyes. En el siglo XVI, el sucesor de Antonio de Mendoza fue Luis de Velasco. El siguiente fue Luis de Velasco Jr. Y el siguiente fue Gaspar Zúñiga y Acevedo. Eso no es pregunta de examen. Ahora, economía. ¿Cómo era la economía de la Nueva España?
cómo era la administración del dinero, la propiedad de la tierra, quién era dueño de la tierra, de los campos, quién se quedaba con la ganancia de las frutas y vegetales y de todo eso. Pertenecía de inicio a la corona española, o sea, el rey de España dijo, toda la tierra de la mitad de Estados Unidos hasta Panamá, todo eso es mío, lo cual la repartía a particulares, o sea, él decía, bueno, yo soy dueño de estas tierras, pero pues no las puedo trabajar, así que se las voy a repartir a gente que la pueda trabajar. ¿A quién se les repartía el rey? A los peninsulares y a los criollos. ¿Qué es un peninsular? Peninsular es un español nacido en España que se fue a la Nueva España, a México, a vivir. Son los que tenían más privilegios. Y también a los criollos. ¿Qué es un criollo? Un criollo es un hijo de españoles, pero que nació en la Nueva España. No era un indígena, no era mestizo, no era un esclavo, era simplemente nacido fuera de España y por eso ya tenía menos privilegios que los que podían tener los españoles nacidos en España. Ese conflicto es muy importante porque eventualmente esto desata la independencia de México. Pero bueno, cuando las tierras no se entregaban a particulares, se llamaban realengas. ¿Qué es una realenga? Pues era tierra que necesitaba ser cultivada, pero no tenía dueño. Entonces se las asignaban ya sea a los españoles o a los indios. Ahora sí, podían pedirlas en propiedad para ellos. O sea, y decían, oiga, hay un pedazo de tierra aquí deshabitado, podemos sembrar aquí calabazas, nadie lo está aprovechando, puede ser un indígena. Va con el virrey y le dice, oiga, yo quiero este pedazo para mí, nadie lo está ocupando, el rey no se lo dio a nadie, va, te la quedas. Realenga se llamaba ese pedazo de tierra. El acto por el cual la corona, o sea, el rey de España, otorgaba la propiedad a un particular se la llamaba la merced o gracia. Muy sencillo. Cuando eran varios los que pedían la tierra, la ley ordenaba que se les concediera a cada cual parte de lo bueno y de lo mediano y de lo menos bueno. Si se estaban peleando por un territorio realmente bueno de la tierra, un buen campo de labranza para mis maíces y jitomates, decía el rey, a cada quien denle un pedazo de lo bueno, de lo más o menos y de lo feo, para que nadie se ande peleando. Aparte de estas tierras particulares que podían ser de españoles o de indios, había otras formas de propiedad colectiva, o sea, lo que es mío, pues, como eran tierras de propios o privada, pertenecían a los ayuntamientos, los cuales las arrendaban para obtener recursos y así atender los gastos públicos. O sea, yo como ayuntamiento, como parte del gobierno de la Nueva España, quiero tener tierra para sacar cosecha, para venderla, para tener ganancia, pero no para enriquecerme a mí mismo, sino para que el dinero que se saque de esa tierra nos sirva a todos para hacer obras públicas. Hacer acueductos, hacer norias, construir edificios, construir casas, construir iglesias, etc. El segundo tipo de tierra que había en la Nueva España son los ejidos, que todavía existen hasta el día de hoy. ¿Qué es un ejido? Ejido, E-J-I-D-O, un ejido.
podían pertenecer a pueblos de españoles o de indios. Eran tierras anexas a esos pueblos, destinadas a los ganados de los pobladores para que allí pastasen. ¿Qué es un ejido, pues? Hay un pueblito. Un pueblito. Al lado del pueblito hay tierras donde crece la hierbita. La